Pues vamos a hablar de este asunto con Jacobo Guillén, que es tesorero del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta sería esa. ¿Qué deben hacer las personas que hayan estado este tiempo en un ERTE debido a la pandemia? En principio, pues como bien se comentaba, deben incorporarse a su puesto de trabajo. Ha finalizado los ERTEs de fuerza mayor vinculados a la pandemia, que teníamos vigentes desde marzo de 2020. Eran unos ERTEs extraordinarios. Es cierto, como se ha mencionado, que existe ahora mismo una nueva regulación en cuanto a los ERTEs de la reforma laboral aprobada el 31 de diciembre. Son unos ERTEs de fuerza mayor, pero ya serían para nuevas medidas que se tomaran y no para las actuales que estamos ahora mismo en desescalada. Igualmente se han modificado los ERTEs de causa económica, técnica, organizativa y de producción y se han flexibilizado para que las empresas que ahora mismo pierden estos ERTEs, estas empresas y trabajadores, se pudieran beneficiar de este tipo de ERTEs también. Igualmente se ha habilitado el mecanismo RED, que es un mecanismo que se habilita en la reforma laboral, que posibilita para determinados sectores o en causas macroeconómicas, como podría ser la que estamos viviendo ahora mismo también, habilitar determinadas ayudas que son similares a los ERTEs, que no son ERTEs, pero se parecen mucho. Es que se lo iba a preguntar porque habría a lo mejor quien pensase, terminada esta situación, terminados estos ERTEs por la pandemia, a los que se acogieron miles de ciudadanos y ciudadanas canarias, fueron un salvavidas en ese momento. Puede pensarse, ¿y ahora qué? Si se da una situación complicada otra vez, ¿nos quedamos desprotegidos? No, ahora desde el punto de vista del colegio, desde nuestro punto de vista, lo positivo que ha tenido esta reforma laboral en cuanto a los ERTEs es que esas medidas extraordinarias que no estaban previstas, como era lógico en la normativa ordinaria laboral, se han incorporado a la normativa. Ahora mismo se prevé, en los ERTEs de fuerza mayor, se prevén las circunstancias de salud pública que no se preveían anteriormente. En caso de que tuviéramos una circunstancia similar al COVID, esperemos que no, pero si la volviéramos a tener, ya tendríamos esa garantía. De igual manera, el mecanismo RED, que comentaba, prevé también que determinados sectores que se vieran especialmente afectados pudieran acogerse a ese ERTE, muy entrecomillado, que se ha activado. De hecho, ayer el Consejo de Ministros aprobó el primer sector, que son agencias de viajes, que dado nuestra actividad predominante en estas islas, pues es una medida que viene a comprobar, ya veremos cómo va, pero que ya se ha habilitado el primer sector que se pueda acoger a esto. Bueno, este 1 de abril, este viernes, termina ese periodo transitorio, bueno, lo hizo ayer, ese periodo transitorio de 3 meses para que las empresas y los trabajadores se adaptaran a esta reforma laboral. Hablamos de los ERTE, pero hay otras consecuencias. Los contratos, ¿cómo van a ser a partir de ahora? Pero predominantemente se lleva a la contratación indefinida. ¿Esto significa que se va a finalizar con las contrataciones eventuales, que no va a haber hueco a las contrataciones eventuales? No, se podrá seguir contratando con contrataciones eventuales, contrataciones temporales, pero se acotan muchísimo. Se elimina el contrato de obra y servicio, determinado que era un contrato en el que existían muchos casos, abuso incluso en las empresas. Es un contrato que en Canarias nos afecta especialmente en el sector de la construcción. Creo recordar que era en torno a un 80% del sector de la construcción, de los trabajadores del sector de la construcción, estaban vinculados a sus empresas por contratos de obra o servicio. Entonces, evidentemente, va a haber una adaptación. Se podrán seguir realizando contratos eventuales, contratos por circunstancias de la producción, pero en este caso la justificación deberá ser mucho más clara y está mucho más acotado en cuanto a los tiempos y las causas que se pueden realizar. No se podrán encadenar, digamos, muchos contratos temporales juntos. No, de hecho está limitado en el tiempo a 6 meses por el Estatuto de los Trabajadores, tras la modificación de la reforma laboral, que se podría ampliar por negociación colectiva, en el convenio colectivo, hasta un máximo de 12 meses. Ha habido un incremento en cuanto a los contratos indefinidos, se quería luchar con esa reforma laboral contra la temporalidad y dicen los sindicatos, también hay datos del CEPE que hablan de que se ha multiplicado incluso por 3 los contratos indefinidos con respecto a hace un año. ¿Notan esa tendencia? ¿Han podido constatarla? Es evidentemente que las empresas que ahora mismo están contratando, en la mayoría de los casos no tienen mucha más opción que contratar indefinidamente. Yo sí lo que veo desde mi despacho, lo que vemos los asesores laborales, los graduados sociales en nuestro despacho, es que evidentemente si acotan a las empresas las posibilidades de contratación y tienen necesidad de contratar, van a optar por la contratación indefinida, porque no tienen mucho más margen. De todos modos, yo soy algo más precavido en esto. Yo creo que
antes de entrar totalmente en vigor la reforma laboral, no deberíamos hacer valoraciones, como se están haciendo desde algunos sectores. Creo que debemos dejar un año, al menos, que ruede la reforma laboral para ver si tiene un verdadero efecto en el mercado, sobre todo ahora mismo, porque estamos en un mercado laboral muy convulso. Tenemos una guerra, venimos de un COVID. Yo creo que hay que ser un poquito más precavidos. Evidentemente son datos positivos y tienden a la estabilidad del empleo, tanto para empresas como para trabajadores, pero creo que tenemos que dejar un margen razonable. ¿Cree usted que podría ser contraproducente ese aspecto en el que usted ponía el foco, esa realidad en la que los empresarios, decía usted, si no tienen más opción, pues lo harán indefinido? A lo mejor hay otra opción que es pues que no le renueven, quizás. ¿Puede ser contraproducente? Realmente, si yo también como empresa, si tengo necesidad de contratar, voy a contratar, claro, evidentemente. Que posiblemente, y eso sí lo he detectado en algunas empresas, que se piensan mucho más las contrataciones, lógicamente, pero al final yo creo que no nos quedará más que adaptarnos. Evidentemente yo creo que nos han marcado el camino, esto no se va a quedar aquí, es un cambio en cuanto a la manera de ver las relaciones laborales en este país. Debemos recordar que esta reforma viene dada por una directiva de la Unión Europea, es decir, esto nos estamos adaptando al marco de la Unión Europea y tendremos que adaptarnos, nos guste más, nos guste menos, a empresas, trabajadores tendremos que adaptarnos. Jacobo Guillén, tesorero del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife, gracias por habernos ayudado a aclarar algunas de estas cuestiones. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, buenos días.